al 30. Bueno, ahí, ¿qué dice la palabra, lo que está escrito? ¿Qué dice? El desafío de Dios que tenemos. Usted sabe que Dios constantemente nos está desafiando. Lo voy a decir así como para que entendamos. ¿Sabe? Constantemente. La palabra anterior, ¿sí? Nos hablaba de la higuera que no producía frutos, ¿no? Y eso es un desafío grande porque es como que te obliga a dar frutos. Creo que todos nosotros estamos obligados a responderle al Señor. Todos nosotros estamos obligados a responder al Señor con todo lo que somos, con toda nuestra vida, como dice, con toda la fuerza, con el alma, con la mente, con todo el ser. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el Señor de alguna forma nos da todo para que alcancemos la eternidad. Pero hay algo que va a decir acá, ¿sí? En el capítulo 13 de Lucas, versículos 22, 23 y 24. Vamos a leer y después volvemos un poquito para atrás. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra sea suficiente, Señor, para que en esta mañana, Señor, se quebrante la estructura mental, emocional y todo aquello que anula a todo creyente a seguirte como dice tu palabra. Todo aquello que bloquea la mente, todo aquello que controla la mente, todo aquello que está ahí, Señor, distrae, entretiene y causa de alguna manera, Señor, esto de estar paralizados en el camino, todo esto, Señor, se rompa. En el nombre de Jesucristo, Señor, que esta mañana todo aquello que nos hace infructíferos, Señor, que nos hace inútiles para el reino de Dios, esto, Señor, se caiga. En el nombre de Jesucristo, esto se rompa. Las fortalezas, los pensamientos, Señor, todo esto, Señor, que está en la mente, en el alma y a causa de esto en el cuerpo y no se puede responder a este llamado divino de Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, Señor, rompe cadenas, autoridades espirituales, tinieblas sean disipadas. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, Señor, el entendimiento, la gracia, Señor, para hablar tu palabra, Señor, y que tu iglesia y todo creyente y toda persona que está ahí escuchando o que va a escuchar este mensaje, Señor, se levante de entre los muertos. En tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, esta mañana creo que necesitamos entender que lo que Dios hace es muy grande. Todos nosotros sabemos que Jesús, el Cristo, muere en la cruz. Y que a través de esa muerte nosotros tenemos entrada, ¿sí? ¿A dónde? Al reino de los cielos, muy bien. ¿A dónde tenemos más entrada para decir más argumentos? A la vida eterna. ¿Y qué más también dice la Biblia?
La puerta angosta, dijo alguien, ¿no? ¿Sí? Tenemos entrada, también dice la Escritura, al lugar santísimo. Entonces, la Escritura de alguna manera nos habla que se nos dio esta gracia para entrar a donde Dios está. Y todo esto es a través de Cristo. Pero Cristo, acá Jesús, el Señor, cuando le hacen la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? Podríamos hacernos nosotros la pregunta. Yo sé que nosotros tenemos la Escritura, entendemos, hemos leído, pero ¿saben qué? Muchas veces todo lo que leemos y todo lo que recibimos es como que queda ahí. No nos preguntamos realmente lo que deberíamos preguntarnos. Alguien acá se atreve a preguntar y el Señor no le responde, sí, son pocos. ¿Sí? Porque la pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Los que se salvan, son pocos. Aparentemente el que hizo la pregunta estaba preguntando porque quizás vio que había muy poca respuesta de la gente. O no era la respuesta que quizás quería. Entonces, la pregunta yo creo que es importante que podamos mirarla. Es como decir, ¿son pocos? Y el Señor no le responde si son pocos o si son muchos. Pero le va a decir, esforzaos, esfuérzate. Así que la salvación que es por gracia, ahora requiere algo que es esfuerzo. Porque todos hablamos de la salvación y que es por gracia, ¿no? Y que el perdón de Dios y que la fe, pero acá la Escritura dice que se tienen que esforzar. Si no hay esfuerzo, no hay premio. No hay premio. ¿Sí? Esto se lo dice Pablo a Timoteo. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí, lo vamos a leer. Porque es interesante lo que Pablo dice. Pablo le dice en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, dice, versículo 1 en adelante, dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces acá nos está hablando de que hay algo que ya no es como pensábamos. No es que alcanza con solamente como la fe nomás, ¿no? O con el amor. Dios me ama. Dios me tiene paciencia. Dios esto, Dios aquello. ¿No? Dios nos considera a pesar de todo, aunque patinemos. Y no digo que no sea así, pero no alcanza con eso tampoco. Entonces le va a decir, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque acá está hablando, esfuércense a entrar por la puerta angosta. ¿Alguna vez usted entró por una puerta angosta? Bien angosta, que tiene que entrar así bien de costado y se raspa todo. Antes de ayer, ¿quién? Manuela. Del quincho, esfuérzate en la gracia. Obviamente usted ve la puerta abierta y cree que va a pasar. A ver, voy a decir algo, no somos comadrejas, ni ratas, que meten la cabeza y pasa todo el cuerpo. ¿No? Somos hurones. ¿O habrá acá en medio de nosotros? Espero que no. No somos animales, somos cristianos. Se nos considera hijo de Dios. Ahora,
la Escritura nos está hablando de algo muy importante, que la puerta es estrecha y que hay que forzarse para entrar. Y que no es algo que vos decís, total, ya está todo. Listo, ya tengo, como muchos, yo soy bueno, hago una buena obra, hice algo bueno, regalé algo, hice esto, ¿no? Y ya tenés, como dicen algunos, tenés el cielo ganado. No sé si han oído ustedes, ¿no? Gente que tiene esto, dice, vos ya te ganaste el cielo. Nadie lo tiene ganado. El cielo no se gana, el cielo se entra por gracia. Pero en esta gracia, aún el Señor está diciendo, ¿quiénes son los que se salvan? Esfuércense en entrar. ¿No? Incluso uno dice, Señor, yo soy salvo, esforzate a entrar. Esforzate. Esforzate porque te podés quedar en el camino. Y acá a Timoteo le dice algo que me parece interesante, que para mí que tiene que ver con esto de esforzarse, que tiene que ver con esto de lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué significa? Que el esforzarse va a requerir una serie de cosas, y una de las cosas es, que siempre se habló en este lugar, requiere que yo haga discípulos, que yo contagie a otro, que yo le muestre a otro cómo vivir en Cristo Jesús y cómo otros pueden imitar mi conducta, mi fe, mi amor, mi paciencia, mi justicia, no porque tenga una propia, sino la del Señor. Que a usted se lo catalogue o se lo vea como una persona idónea, justa. Ahora, dice acá algo interesante. Tú pues sufre trabajos, dice, como fiel soldado de Jesucristo. O sea, esforzarse es que también hay cosas que hay que pasar y hay que sufrirlas. Pero hay algo que está delante. Fíjense en lo que le dice. Dice, ninguno que milita, dice en esta versión, lo dice diferente, se embaraza. ¿Sí? Se embaraza. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Y va a decir, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? De alguna manera, esfuérzate a entrar por la puerta estrecha. No te enredes con negocios de la vida. ¿Y qué está diciendo? ¿Sí? No te embaraces, que no te salga un hijo. ¿Sí? Y no estoy hablando de un hijo, ¿sí?, natural, sino que no te salga una raíz, un bicharraco ahí. ¿Sí? Y va a decir, dice, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente, o sea, el que lucha. Cuando está hablando de esforzarse, está hablando de luchar. Tienes que luchar, tienes que vencer. Y usted dice, pero Cristo venció ya Cristo lo hizo todo, porque hay tantos argumentos, pero hay poca realidad en la vida de los que los dicen. Se dicen muchas cosas, pero no se demuestra en la vida de la persona ese fruto. Cristo venció y ya está todo listo. Pero la realidad es que hay que luchar, hay que vencer, hay que renunciar. Y va a decir, el labrador para recibir los frutos es, ¿sí?, menester que trabaje primero. Cualquier cosa que queramos alcanzar, hay que luchar, hay que esforzarse. ¿No? Y cuando está diciendo esto el Señor, ¿no?, que el Señor nos dé entendimiento. ¿Por qué?
Porque acá el Señor está diciendo que la puerta no es como yo creo que es. La puerta es angosta. Y es tan angosta que voy a entrar raspando. Raspando. Y acá vamos a ver el ejemplo que va a decir. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y acá viene el padre de familia. ¿Se acuerda el padre de familia que en ese tiempo vino alguien y le pidió pan porque había tengo visitas y necesito pan, dame los panes? No me voy a levantar, ya cerré la puerta. Dice, no, y se levantó igual, le dio los panes. No era el tiempo todavía, pero acá habla del padre de familia que sí cierra la puerta. De que ya no hay oportunidad para ser inoportuno, para molestar a Dios, para molestar al Padre. Ya no hay oportunidad. Entonces va a decir, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, dice, a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, ¿qué está diciendo? Que hay un tiempo de entrar. Hay un tiempo, hay un tiempo donde tenés que entrar. Y si no entraste en ese tiempo, te quedás afuera. Y parece terrible esto, pero te quedás afuera. Y esto lo dice el Señor. Dice, pero Señor tiene gracia, amor, misericordia. Sí. Pero Él te está diciendo que te podés quedar afuera. Porque no te esfuerzas a entrar por la puerta. No haces nada para entrar. No te comprometes, no respondes para entrar. Muchas veces nosotros hablamos y decimos, pero tenemos esta gracia y la gracia lo hace todo, pero no es así. La gracia, te tenés que forzar en la gracia. Y usted dice, pero con fe ya está todo, pero la fe también se obedece. ¿No? Y Dios es amor. Con que Dios me ame ya está, pero el Señor también dice, ámame. Y si me amas, guarda mi palabra. Entonces te encontrás que ya este camino se angostó. Entraste y entraste bien, pero ahora está angosto. Y acá cuando se cierra la puerta, hay una desesperación de esta gente gritando, ábrenos, Señor. Ábrenos, Señor. ¿A usted alguna vez lo dejaron afuera? En la escuela, o no sé si tuvieron padres que lo ponían en penitencia y lo sacaban afuera. ¿Sí? Hay gente que sí, yo he escuchado muchos testimonios de gente, sí, mis padres me dejaban afuera y yo gritaba, papá, déjame entrar, y una desesperación de los hijos. Hoy nos reímos, pero cuando le pasa a un niño eso, ¿sí? Es algo terrible. Cuando nos pasan cosas, o como pueden pasar con lo que está relatando el Señor, significa que hay una desesperación, porque cuando Dios cierra la puerta, ya no hay forma de entrar. No hay forma, no hay manera, por más que nosotros hayamos compartido el pan con el Señor. Fíjense en lo que va a decir. Dice, no sé de dónde soy, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Vieron que nosotros creemos que la gente nos conoce porque nos ve la cara? ¿No? Así es como con el Señor. Acá estoy, Señor, estoy comiendo con vos acá, acordate de mí. No. No es así. Va a decir en el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir,
delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Pero ¿no escuchamos todos la prédica el domingo? ¿No? ¿No nos enseñaron cómo vivir la vida cristiana? Cuando nos llamaron, ¿no respondimos? A veces sí, a veces no. Cuando mostramos un proyecto, ¿sí?, en la congregación, o sea, ¿no nos rehusamos muchas veces a hacer las cosas? ¿No resistimos cuando decimos, salgamos a evangelizar, alcancemos las personas? ¿No resistimos dentro del corazón? No podemos romper cosas que tenemos. Y es difícil esto en este contexto donde no podemos entrar después. Entonces, una de las cosas, ¿sí?, que el Señor te diga, no te conozco, es muy doloroso. Es muy doloroso y yo digo, no solamente es doloroso, sino es un momento de total angustia. Y uno cree que esto es pasajero, bueno, ya está. Hoy quizás muchas personas que termine rápido el mensaje, que no hable tanto, que no diga estas cosas. Pero que el Señor no te reconozca es doloroso. Pero ¿saben por qué no nos reconoce? Porque estamos afuera. Porque a los de afuera no los reconoce más. Los que entraron son reconocidos, son suyos. Pero los que están afuera, están afuera. Entonces va a decir algo acá que llama mucho la atención. Ustedes son, de alguna forma, está diciendo, apartaos de mí todos vosotros, y dice, hacedores de maldad, o podríamos decir, personas que hacen injusticia, personas injustas, personas injustas. Y uno dice, pero el Señor nos justifica. Muy bien, pero ¿por qué estás afuera? ¿Por qué no pudiste entrar? ¿Qué pasó? Y el Señor va a decir algo. Dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es esto para usted? ¿Qué representa el llanto y el crujir de dientes? Desesperación. Una angustia, no sé. Dice crujir de dientes, significa que hay algo que les pasa muy fuerte y muy grave. Y entonces va a decir lo siguiente, y esto me llama la atención para que podamos entender que el Señor cuando cierra la puerta significa que está dividido. Hay una realidad que está dividida entonces los que entraron a su reino y los que se quedaron afuera. Los que se esforzaron en la gracia, los que se esforzaron a entrar y los que no se esforzaron pero dijeron, ¿te acordás, Señor, que yo comí una vez con vos? El primer pan que partiste, yo me lo comí. No te conozco. Eso es lo que está diciendo el Señor, no te conozco. Y le va a decir, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y dice, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. ¿Cómo? ¿Acaso no eran todos que se salvaban? ¿Acaso no son todos salvos los que creen en Cristo? Obviamente que hay palabras que dicen que si confesares que Jesús es el Señor, serás salvo, pero es una confesión nomás.
Es una confesión. La confesión es un momento, pero la vida es hasta que el día que partamos. Entonces acá el Señor les muestra algo, una realidad que todos van a ver, que la puerta se cerró, está la gente que no puede entrar y los coloca de un lado y están crujiendo los dientes y están mirando hacia allá y están viendo al reino de Dios, a la ciudad celestial, y lo ven a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ven también a los profetas de Dios en el reino de Dios, y estás de este lado y ves todo eso y no podés entrar. Hay alguien que contó un sueño que tuvo una persona que le llamó la atención. Se muere el hombre, se muere, no tuvo un sueño, se muere, y aparece en un lugar que era, este es el paraíso de Dios, decía. Y sentía el perfume y escuchaba las alabanzas y se veía un esplendor grande bien en el fondo y se veía, esa es la ciudad de Dios, él decía. Y delante de él se cierra una puerta. Y le dijeron, acá vos no podés entrar. ¿Pero cómo? Pero no estoy en el paraíso, no. Estás acá para verlo, dice, pero no vas a entrar. Esto es lo que dice acá la Escritura. Yo cuando lo escuché al hombre, yo dije, ¿qué invento es este? ¿No? En el sentido, ¿cómo es esto? Pero acá lo dice. Y con el rico y Lázaro también lo dice. Entonces lo que Dios quiere y lo que creo que no entendemos, que Dios realmente está pensando en nosotros. Pero no para quedar del otro lado, sino para entrar en la puerta. Para entrar. Para no ser excluido. Entonces, cuando el domingo anterior se nos empezó a hablar de todo esto que habló el pastor Moisés, no, es como que el Señor nos está alineando, voy a decir, corrigiendo, enderezando. Y en el versículo 18 y el 19 y 20, el Señor va a decir algo acá. Dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y fíjese lo que dice, un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. No dice en el campo, no dice en la tierra, dice en su huerto. El huerto no es lo mismo que tirarlo en el campo o dejarlo en una maceta en la tierra. No, un huerto es un lugar que se cuida, que se labra, que se trabaja. Entonces, es similar, es semejante, lo compara con el grano de mostaza, pero no en sí con el grano, sino con esta semilla que introduciéndola en el huerto, dice que va a crecer y se hace árbol grande, un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta planta que usted ve acá es una planta que tiene un límite, que tiene un tiempo. Esta planta, algunas llegan a crecer aproximadamente hasta 4 metros. Es una planta, una semilla pequeña, pero se hace un árbol grande. Y se hace un árbol que tiene copa y dice que llegan a anidar los pájaros. Pero ¿qué quiero decir? Tiene un tiempo determinado, un límite. Cuando ya crece, que ya llegó a su punto, a eso se compara el reino de Dios.
en donde después anidan las aves del cielo. Cuando habla en el versículo 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Los que saben usar la levadura saben cómo es esto. Y si no usaron nunca, úsenla. ¿Está bien? Un poco de levadura en 3 medidas, dice. Y esta harina, esto se hace una masa y empieza a fermentar. Y dice que tiene que fermentar todo. Yo no sé, nunca vi hasta qué punto fermentaba una masa, ¿está bien? Pero creo que también es hasta un tiempo, hasta una altura. Hay veces que el fermento hace espuma. Depende cómo sea la masa, ¿no? Pero, ¿qué está tratando de decir el Señor? ¿A qué compararé el reino de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con son pocos los que se salvan? Tiene mucho que ver. Tiene que ver con que hay tiempos que se van a cumplir. Tiene que ver que donde se coloca la semilla como el reino de Dios, esto tiene que llegar a un crecimiento. Tiene que haber crecimiento. No puede no haber crecimiento. No puede en cada uno de nosotros no haber crecimiento. Y no hablo del crecimiento de cantidad, sino que también hablo en su interior. Usted tiene que tener crecimiento espiritual. Usted tiene que tener madurez. Usted tiene que llegar al punto del fermentado, en el buen sentido. ¿Sí? En el buen sentido, en donde usted tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. Porque hay un tiempo, hay un límite. Cuando se termine el tiempo, ya la masa está para ser usada. El árbol va a llegar a un punto de que ya está. Hay ángeles ahí, podríamos decir. Necesitamos responder a lo que Dios nos está diciendo y lo que el Señor le está enseñando a las personas acá. Sí, porque nosotros creemos y consideramos que estamos en el Señor cuando estamos en otras cosas, en muchas cosas. ¿Sí? Acá dice la palabra, en el versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis, dice, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. ¿Qué significa? Algo interesante que también usted tiene que saber. Cuando esto ocurra, usted va a tener una conciencia y va a reconocer a estas personas. Usted lo va a ver de lejos. Mirá, ahí está Abraham. Porque en esta vida no entendemos nada nosotros. ¿Sí? Pero cuando cuando morimos en esta tierra y pasamos a la otra etapa, ¿sí? Cambia todo. Cambia la realidad. Cambian las sensaciones, cambia el entendimiento, cambia todo. Y vamos a conocer un montón de cosas que hoy nosotros no nos damos cuenta. Pero van a ver, ahí está Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, y dice, van a ser excluidos. Y dice, el versículo 29 dice, porque vendrán del oriente, dice, y del occidente, y del norte, y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor? Van a venir personas. Hay personas preparadas, van a venir
los que se van a sentar a la mesa. Hay una mesa preparada. Y va a decir, he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esta palabra a mí nunca me gustó. Nunca me gustó de que vos llegaste y después ahora venga otro y él sea primero. ¿Viste cuando está haciendo cola usted? Una hora haciendo cola y viene alguien último ahí y lo ponen primero. Y usted dice, ¿por qué? Injusto, injusto. ¿No? Haría cualquier cosa para estar ahí, pero se lo dieron a otro lugar. Así es el reino de Dios. El reino de Dios es así. Va a haber postreros que van a ser primeros. Y gloria a Dios, porque tienen que venir aquellos que vienen del oriente, del occidente, del norte y del sur, y que se sienten a la mesa del reino de Dios. Ahora, si yo me quedo con este último versículo, ¿no? De que hay alguien que va a venir y va a ser primero, ya tropiezo. Lo que yo necesito ver es la primera cosa que dijo el Señor: esforzate. Esforzate a entrar por la puerta angosta. Esforzate. Esforzate porque hoy respiramos. Hoy vivo. Hoy respiro. Es más, tendríamos que tener nosotros como empezar a ver el mundo diferente, como un reloj de arena, que cada hora hay que darlo vuelta. Cada granito de arena cuenta el tiempo señalado. Nosotros creemos que tenemos el mundo por delante, pero no es así. Necesitamos entrar por la puerta. Y si no entramos, vamos a ser excluidos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Sí? ¿Qué necesito hacer? Porque es como que, bueno, esto es muy fuerte. No, es muy fuerte lo del Señor. Pero la salvación nos ha sido prometida, no para no alcanzarla, sino para alcanzarla. Pero nosotros, nuestras costumbres y todo lo que nosotros hacemos, o todas las cosas injustas que hacemos, ¿no? Porque acá dice hacedores de maldad. Entonces hay que revisar muchas cosas. Deberíamos volver a leer la Escritura, deberíamos volver a leer el Evangelio, volver a leer las cartas. Lea Primera de Juan. Lea Primera de Juan, lea el capítulo 2, que ahí habla de personas que estuvieron dentro de una congregación y dice, estaban con nosotros y no eran de nosotros. ¿Entiende, no? Y lo dice así, y para nosotros eso, no, ¿cómo va a decir eso? No es así. Pero la Escritura y ellos ya lo habían visto, ya lo habían vivido, ya sabían que era así. Esta mañana, en el nombre del Señor, me gustaría orar por ustedes y orar para que podamos entrar en aquello que el Señor quiere y que Él ha prometido. No solamente necesito ser salvo, sino que necesito también empezar a ser parte de esto que dice, a qué se asemeja al reino de Dios. Tengo que ser parte del reino de Dios. Yo tengo que empezar a vestirme de alguna forma con otra vestidura. Tengo que tener otro semblante. Hay gente que está asociada, voy a decir así, con la amargura, con la injusticia, con el dolor, y no
rompe la sociedad y está ahí y tiene que sacarse eso. Por eso dice la Biblia, quítense de ustedes, quítense la amargura. Levántese esta mañana en el nombre del Señor. Oremos en el nombre de Jesucristo. Padre, sé que tu palabra solo es suficiente para actuar poderosamente en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, todos nosotros aquí, los que estamos presentes, los que no están presentes, sé que tu palabra es suficiente y todos tenemos que responderte a ti, grandes y pequeños. Los niños, los adultos, los ancianos, todos tenemos que responderte de la misma manera, porque un día, Señor, la puerta va a ser cerrada. Señor, y cuando llegue aquel día, cuando llegue aquel tiempo, ya no hay oportunidad para decir, Señor, comimos juntos. Señor, participamos en esta congregación. El pastor era nos ayudó de esta manera. Escuchamos. Y cuando tú vas a decir, Señor, no te conozco. No te conozco. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana, Señor, ayúdanos a entender que esto es algo muy serio. Que esto no es algo, Señor, para tomar livianamente, Señor, y que es algo, Señor, en donde tú estás llamando a tu iglesia a comprometerse al máximo con el reino de los cielos. Porque como está escrito, el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de nosotros. Pero Señor, como creyentes, no respondemos al reino, no respondemos a la gracia, no respondemos a la fe, no respondemos al amor. No estamos respondiendo con fidelidad, no estamos respondiendo con una integridad. Estamos viviendo, Señor, como una vida, Señor, ambigua. Con un corazón dividido, Señor, con corazones enredados en los negocios de esta vida, en situaciones. Hay cárceles, hay cadenas. Señor, hay situaciones en las que las personas están enfermas, están enfermos físicamente. Están anulados y no pueden obedecer la fe. Sabiendo que tú, Señor, has pagado el precio, no pueden tomar esta verdad, esta realidad donde, Señor, tú has muerto en lugar de ellos. Y aunque la Escritura dice que Cristo venció, Señor, ellos no pueden vencer porque no se colocan donde tú te colocaste. Padre, esta mañana en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que esta mañana, Señor, sea diferente para cada uno de nosotros, porque hay cadenas, hay ataduras, hay yugos, hay asociaciones. Señor, en tu nombre, toda persona esta mañana que está asociado a algo injusto, esta mañana tienes que renunciar a esa injusticia. Si estás asociado a una persona que está amargada, tienes que renunciar a esa amargura, a ese lazo. Y tienes que comprometerte con aquel que te da la vida y que te va a dejar entrar en el cielo. Que cuando se cierre la puerta, tú estés adentro. Hay personas que están distraídas, argumentan que es el trabajo, pero hoy hay vicios nuevos, deseos y apetitos que están ligados hoy a todo lo que es electrónico. No pueden parar
de estar teniendo un celular o estar en una pantalla. Están atados, no se dan cuenta, son esclavos. Y lo que requiere el reino de Dios es presencia, es límite, poner límites, colocarse en la autoridad del Señor, renunciar a las cosas que hay que renunciar, abandonar lo que hay que abandonar. Porque las pasiones, porque los deseos, porque el mundo, todo esto va a acabar. Pero la eternidad con Dios es para siempre. La eternidad con Dios es para siempre. Hoy uno quiere estar en un lugar, sentirse bien, estar bien. Solo quiere estar bien, sentirse bien, que le vaya bien. Que nadie me moleste, este es mi lugar, esta es mi vida, acá estoy. Una vida totalmente egoísta. Y no está viendo que se puede perder. Si hay algo que el Señor quiere es que su iglesia resplandezca, su iglesia alumbre, su iglesia sea sal, su iglesia se entregue, siga a Cristo, lo ame, le sea fiel. Cuando el Señor le habla a las iglesias en el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que a todas se le dice algo, hay una definición. Hay una voz del cielo, hay una voz del Señor que dice lo que va a ocurrir si no se arrepienten, si no se comprometen, si no se vuelven al primer amor, si no perseveran, si no están ahí con Él. Pero usted sigue insistiendo, diciendo, bueno, pero la gracia lo hace todo. Pues esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en lo que has aprendido del Señor y obedece. Ríndete al Señor Jesucristo, porque Él ha pagado el precio por tus pecados. Él tomó tu lugar en la cruz. Tú deberías estar muerto como yo. Deberíamos estar muertos. Deberíamos estar ahí en el llanto y en el crujir de dientes. Ahí deberíamos pertenecer. Pero Él colocó su cuerpo, Él colocó su sangre, Él descendió de los cielos y tomó tu lugar, mi lugar, para que esta condenación, este juicio divino de Dios, porque éramos los que teníamos que morir, pero Él tomó el lugar. Dios es justo. Dios es justo, pero también ha enviado a su Hijo para perdonarte los pecados, para perdonarme a mí los pecados. Y si esta mañana te vuelves de tu injusticia, te vuelves de tu maldad, te vuelves a Dios, Él puede perdonarte, Él puede limpiarte, Él puede restablecerte. Es el único que te puede salvar. No hay nadie que te pueda salvar. Que hayas estado en una congregación, que hayas sido cristiano por muchos años, quizás tengas más de 40 años de cristiano, 30, 40 años, los años que sean, eso no te salva.
No te salvan los años de cristiano. Lo que te salva es Él. Pero enseñé mucho, le abrí los ojos a muchos, prediqué el Evangelio, ayudé a los pobres, ayudé a niños, a hombres, a ancianos, a enfermos, en hospitales, hice muchos trabajos, pero eso no te salva. No porque seas bueno, te va a dejar entrar el Señor al cielo. El Señor te va a dejar entrar cuando te vea. El Señor te vea y vos seas como Él es. Cuando esta gracia, cuando tú te esfuerzas en esta gracia, cuando tú tomas los del Señor, cuando tú le obedeces, cuando tú te comprometes en todo. Porque uno dice, Señor, pero tu amor es muy grande. Es así. No hay nadie como Él que ame. Es más, su palabra dice, Dios es amor. Pero eso no quita que tú tengas que ser lo que tienes que ser para entrar al cielo. El Señor hizo una parábola donde había convidados a una boda y en un momento entró alguien que no tenía las vestiduras correctas para entrar. Y cuando lo encontraron ahí adentro, le dijeron, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te invitó? No sé, yo entré. ¿Y por qué no estás vestido? No sé, afuera. 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 Aleluya. Señor Jesucristo, esta mañana. Señor, yo sé que nos estás comprometiendo a mucho más de lo que creemos, que aún todavía no entendemos, pero Señor, la salvación que está por delante es un premio. Y que si no corremos con paciencia, si no andamos en tu justicia, si no hacemos lo que tú nos has pedido, es posible, Señor. Es posible que quedemos rezagados. Está esa posibilidad de no responder y de resistir a la verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta mañana yo te ruego por cada uno de mis hermanos que no pueden responder ni físicamente, ni emocionalmente, ni en los pensamientos en esta mañana, y no pueden y quieren, Señor, pero no pueden esta mañana. Yo te ruego por ellos, para que se rompa esa estructura, esa fortaleza mental, que les dicen que no pueden, que no es posible, que no sé cómo hacer, constantes impedimentos, pensamientos que le dicen que no es así. Señor, reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Si tienes esta lucha, esta mañana, reprende al diablo. Apártate de mí, Satanás. No te distraigas esta mañana porque tienes delante de ti una puerta angosta. No te distraigas. Estás con ataduras, estás con vicios, estás con pasiones. Tienes que renunciar a toda y cada una de ellas. Tus vicios, tus pasiones se tienen que quedar y tú tienes que entrar. No puedes entrar a la vida con toda esta carga. No puedes. No puedes entrar. No puedes entrar. Señor, perdona los pecados. Perdona todo pecado esta mañana. Perdona. Perdona, Señor, perdona. Perdona los pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo.
Perdona. Quita la carga que tiene tu iglesia, la carga que tienen estas personas, los que están escuchando, Señor, en sus casas, tienen cargas. Tienen pensamientos. Incluso se están oponiendo, Señor, a esta palabra. Están resistiendo a tu espíritu. Están luchando contra ti. Esta mañana, Padre, en el nombre de Jesucristo, avergüenza al maligno en la vida de estas personas. Satanás quede avergonzado. Que estas personas vengan al arrepentimiento y se conviertan los corazones. Conviértanse al Señor. Hay que convertirse al Señor. Hay que volverse al Señor. Él es el único Salvador. No hay quien te pueda salvar. No hay libros, no hay filosofía, no hay religiones, no hay maestros que te puedan salvar. No hay padres ni hijos que te puedan salvar. No puedes salvar a tus hijos y no puedes salvar a tus padres, porque el único que salva es Él. Pero sí puedes hacer algo. Puedes ser luz, puedes ser sal, puedes mostrar la fe que tienes en el Señor, puedes hablar la verdad, puedes caminar en integridad. Eso sí puedes. Puedes vivir con Él. Puedes ser lleno del Espíritu Santo. Puedes ser movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede llevar por donde Él quiere. Pero no puedes salvar. Él es el único que salva. Esta mañana entreguémonos a Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. Entrégate a Jesucristo. Deja de resistirlo a Él. Entrégate a Jesucristo. Porque por algo estás donde estás y estás detenido como estás detenido. Por algo están los dolores. Por algo está el fracaso. Por algo está. Porque falta algo ahí. Falta la fuente de agua viva. Por algo tienes las luchas que tienes. Por algo. Paga el precio. Paga el precio esta mañana. ¿Cuál es el precio? Usted va a decir, ¿cuál es el precio? El precio es morir. El precio es morir. Pero tengo que morir a mi vida. Usted va a decir, sí, tienes que morir a tu vida. Pero tengo que dejar de vivir hacer lo que me gusta. Sí, porque lo que te gusta te hace perder. El que quiera salvar su vida la perderá, dice la Escritura. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, la ganará. ¿Cuál es el valor que tiene tu vida hoy? ¿Cuál es el precio? Muere con Cristo. Pablo lo dijo muy claro, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y tenía mucho de qué aferrarse, mucho de qué agarrarse, mucho tenía. Pero él dijo, voy a morir con Cristo. Voy a morir con Cristo. Quiero el premio. Quiero el premio de mi Señor. Quiero el premio de mi llamado. Quiero el premio de mi Salvador. Quiero morir con Cristo. Quiero sentarme a la mesa. Quiero estar ahí. Aleluya. Esa es la esperanza que tiene todo aquel que cree en Jesucristo y renuncia a su propia vida para ganar el cielo, la eternidad. Es un regalo. Pero te tienes que esforzar. Aleluya.
estamos ante el Señor esta mañana. Usted está ante el Señor, usted y el Señor. Su realidad y el Señor. Señor, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, Padre. Esto tiene que cambiar esta mañana. En el nombre de Jesucristo, ven, Señor, ven. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdame, Señor. Ayúdanos. Clame al Señor. Clame al Señor. Clame, clame, clame. Clame, clame al Señor. Clame al Señor Jesucristo. Búsquelo con todo su corazón. Con todas las fuerzas. Búsquelo. Aleluya.